que os sintáis más cómodos. Entonces, primero, ¿qué es la ansiedad? ¿No? La ansiedad es un estado de agitación interna en el que hay una percepción de peligro. O sea, yo estoy tensa y mi cuerpo está reaccionando a un peligro percibido. Este peligro puede ser real o no, como somos... como tenemos una corteza cerebral muy desarrollada, pues tenemos la capacidad de imaginar cosas que no existen ahora mismo en este momento. O sea, nos podemos mover por el pasado, por el futuro, podemos movernos en la imaginación de las cosas que no están, que otros animales no lo hacen, nosotros sí, y eso nos genera muchísima ansiedad, percibiendo a veces amenazas que ahora mismo no están presentes. Pero aún así nos genera, la ansiedad es como muy incómoda, percibo una amenaza y mi cuerpo reacciona o bien preparándome para el ataque o bien preparándome para la huida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la ansiedad es una forma de responder habitual, es decir, que no es solo cuando tengo una amenaza percibida muy claras, sino que yo encuentro como muchas amenazas o tengo como un cuadro ansioso, es decir, o una personalidad pues un poquito ansiosa, o convivo con alguien así. La información es pues en ese momento, cuando yo soy así me siento como muy débil, ¿no? O sea, las personas que tienen un poco ansiedad generalizada son personas que se sienten como muy débiles, que tienen mucho miedo al fracaso, incluso que pueden llegar a hacer ataques de pánico. Entonces ahí estaremos hablando de casos de un sentimiento de mucha incapacidad. Es curioso lo del miedo al fracaso porque las personas que tienen miedo al fracaso, o sea, esas personas que constantemente están viendo que no conseguirán o están sintiendo que no conseguirán lo que se están proponiendo, o son altamente perfeccionistas y están desde la exigencia todo el tiempo y nunca están satisfechas, o son esas personas que enseguida están como muy tensas y les cuesta pues conseguir los resultados que se han propuesto, no se proponen algo, hoy voy a hacer 10 cosas y luego es como, oh, no consiguen nada y se va incrementando su ansiedad. Estas personas que normalmente son como poco felices, ¿no?, en su cotidianidad, son las más kamikazes que existen. He estado buscando información y de pronto las personas con miedo al fracaso, esas personas tan exigentes, tan perfeccionistas, con tanta ansiedad, son personas que cuando les colocas delante de una situación muy difícil, piensan, como no lo voy a conseguir, pero ni yo ni nadie, ahí se lanzan en modo kamikaze, porque como están tan acostumbrados a intentarlo, aunque sea, cuando les pones en una situación, y acaban siendo personas que consiguen logros increíbles, porque son muy kamikazes en los extremos. O sea, por ejemplo, cuando las personas con miedo al fracaso eligen pues una carrera profesional para su futuro, normalmente hay dos extremos. El que escoge algo por debajo de sus capacidades por aquello de sentirse pues con un poco más de probabilidad de no fracasar, o las personas kamikazes que se lanzan a estudiar cosas. Pues me voy a ir a Estados Unidos a estudiar no sé qué. Y entonces, y lo consiguen. Es curioso porque son personas, o sea, detrás de muchos grandes logros, hay biografías que cuentan que son personas con muchísima ansiedad, ¿vale? Así que la ansiedad en sí pues nos dificulta una buena calidad de vida, pero no significa que sea tan incapacitante como nos han hecho creer. Vale, la cosa es que parece ser que la ansiedad tiene un alto componente inconsciente, ¿no? O sea, surge cuando percibimos una amenaza y el cuerpo, responde. Lo contrario de la ansiedad sería la paz. Esta no reacción a lo que me está ocurriendo de fuera. O sea, sí, la ansiedad es reacciono a lo que está ocurriendo o me imagino que está ocurriendo, la paz, tal como la voy a usar hoy, sería justo lo contrario, no reacciono. Entonces, la pregunta que me he hecho hoy era, ostras, de verdad que me lo he hecho hoy, era, ¿y la paz es inconsciente? O sea, este estado de paz del que hablan las personas, ¿es inconsciente? Entonces, claro, he empezado a preguntarme cosas, he empezado a preguntarme, ¿yo tengo voluntad? ¿Tengo voluntad para
entrar en un estado de paz cuando yo quiero? ¿Tengo voluntad para entrar en un estado de ansiedad cuando yo quiero? Porque resulta que sobre lo inconsciente yo puedo influir. Es más, hay cosas que me influyen, por ejemplo, mi estado de ánimo, la emoción con la que estoy enfrentando la dificultad, el clima. Si llueve, menos paz y más ansiedad, por ejemplo, ¿no? Sobre todo las personas que no estamos muy acostumbrados a la lluvia. El miedo. El miedo es un gran influenciador de mis estados inconscientes. Entonces, claro, hay como muchísimas cosas que influencian a lo inconsciente y hay menos cosas que yo puedo usar para influenciar a lo inconsciente desde la voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad es una. La, por ejemplo, el foco, ¿dónde pongo el foco? Lo que hablamos muchas veces de poner el foco en que sí lo estás consiguiendo, no en que no, poner el foco en lo positivo, en mirar como que el vaso está medio lleno. Pero es que no solo el optimismo sí, pero es cambiar el foco a que eso es una interpretación, o sea, cambiar el foco a que lo que está pasando no es un blanco o negro, sino que es una mezcla, hay como muchos matices y yo puedo poner el foco en los matices que están favoreciendo mi objetivo, ¿no? Ese cambiar el foco es algo súper voluntario y consciente que yo puedo utilizar para alterar mis reacciones inconscientes. También en la aceptación que empieza con resignación, pero que luego si lo positivizo pasa a aceptación. Eso también es algo que yo puedo utilizar. Con lo cual, la pregunta que yo me hacía es, pero ¿es inconsciente? ¿Las dos cosas son inconscientes? O sea, ¿están fuera de mi control? Y entonces resulta que parece ser que sí. Por lo que he estado buscando, parece ser que sí. Que nuestro cerebro reacciona tanto a la paz como a la ansiedad por una serie de vías de entrenamiento. Es decir, nosotros llegamos a un modelo ansioso no solo por una cuestión genética, sino porque he hecho un entrenamiento toda mi vida para dar esa respuesta ansiosa como la mejor respuesta posible. Y luego también necesito un entrenamiento para poder calmar mi reactividad y, por lo tanto, entrar en un modo, en una especie de actitud más pacífica. Esas dos cosas se entrenan, pero hay multitud de experiencias con ello que las estoy automatizando. Es decir, la paz interior se genera en unas zonas del cerebro que no están tan sujetas a la voluntad, pero al entrenamiento sí. Igual como la ansiedad. La ansiedad no está tan sujeta a la voluntad y poder calmarla, si no, pues todo el mundo habría aprendido, pero sí que se generan, o sea, sí que estamos haciendo como muchísimo aprendizaje sobre ello. Entonces, ¿cuál sería el puente, no? ¿Cuál sería el puente para poder pasar de la ansiedad a la paz, aparte del entrenamiento? Pues parte de lo que podemos hacer nos viene de las filosofías orientales, porque nosotros en Occidente, con nuestra filosofía del logro, del esfuerzo, de lo importante son los resultados, tenemos muy poco vínculo o muy poco trascendencia, trasvase para ir de un estado al otro. O sea, la ansiedad es muy buena para las personas occidentales que buscamos el logro, pero la paz no está, o sea, no estamos entrenados en ello. Entonces la paz nos viene de las culturas orientales, ¿no? Esta mezcla de las dos cosas, esta mezcla de las dos culturas es lo que nos va a permitir ahora encontrar puentes, porque en mi modelo donde yo he sido educado, la ansiedad es clave, la ansiedad bien llevada, es decir, es tan útil que cuando yo percibo que me van a echar del trabajo, cuando yo percibo que voy a perder la pareja, cuando yo percibo que mis hijos no están bien atendidos, cuando yo percibo que me voy a engordar, cuando yo percibo que no voy a conseguir el título, cuando yo percibo que mis amigas están consiguiendo más que yo, o sea, cuando yo percibo todo esto, me pongo en marcha, pero me pongo en marcha con una motivación que me sale por las orejas. O sea, estamos altamente educados en este modelo tenso del logro, del objetivo, de los resultados. Claro, desde aquí, conseguir la paz, o sea, conseguir bajar toda la tensión para no reaccionar es como la antítesis. Entonces, ¿cuál es el puente? El puente es, ¿qué podemos coger? Podemos coger de Oriente, ellos hablan de
o sea, de tener un deseo, pero que no sea un deseo anhelante, ¿no? Ellos hablan de moderarnos en los anhelos. Ellos hablan de hacer pequeños ejercicios de resistencia, pequeños ejercicios de resiliencia, donde yo me propongo fortalecer mi yo mental, mi yo interno, ¿no? Yo cojo y de pronto me planteo, bueno, por ejemplo, desde el modelo budista o desde el modelo taoísta, vale, cómete solo el 80% de lo que pongas en el plato. O, por ejemplo, ejercicios como medita durante tanto tiempo, ¿no? Es decir, quédate sentado aunque no estés obteniendo resultados porque no importan los resultados, ¿no? Por ejemplo, mi maestro decía mucho, hay que enamorarse. Él decía, cuando tú te plantees un deseo vital, cuando tú te plantees un logro, un objetivo, lo que sea, enamórate, pero enamórate del proceso. O sea, en los resultados, mira, él decía, en los resultados decide Shiva, pero en el, en el enamorarte, ahí ponte tú. Que también, me decía, también es Shiva, pero ponte tú, porque esa es la energía, ¿no? Esa es la Shakti, esa es la energía que emocionalmente te va a poner en movimiento. Entonces, conectémonos con el deseo, no con la tensión. Es decir, podemos empezar a sustituir la ansiedad que nos está siendo muy útil en el contexto en el que vivimos. Vamos a empezar a sustituirla por el deseo. Ese deseo no es un deseo anhelante, es un deseo de proceso, es un deseo de verme a mí mismo haciéndolo lo mejor que puedo en ese objetivo y aprendiendo a desapegarme del resultado, con ideas como, venga lo que venga está bien, venga lo que venga, me va a ayudar a mi propio proceso de autodescubrimiento, de espiritualidad, de crecimiento personal, de comprensión de espacios internos que nunca antes había podido ver. Mi otro maestro cabalista habla de expandir nuestra conciencia, de expandir para que quepa más luz, ¿no? de abrir esa capacidad de entender más cosas. Y eso viene por el ponerme a prueba. Entonces, en ese ponerme a prueba yo, no la vida, yo misma. La vida me acompaña porque la vida me lo da todo, me da todas las posibilidades. Y entonces yo misma me pongo a prueba ampliando, de manera que me enamoro del autodescubrimiento, me enamoro del proceso, me enamoro del voy a aprender a meditar. No sé, pero voy a aprender. No sé si acabaré sabiendo, pero en el proceso me enamoro. Entonces, yo creo que ese es uno de los puentes. Otro de los puentes es que es cambiar el foco, ¿no? Vamos a cambiar el foco. Eso es muy occidental, pero me va bien porque he acabado entendiendo, o creo que he acabado entendiendo, que la ansiedad le da poder al problema y la paz le da poder a la solución. Entonces, cada vez que yo me coloco en esto tiene solución, quizá no sé cuál es. O sea, ese dicho, no sé, chino supongo, por probabilidad de millones de personas, que dice, si un problema tiene solución no es un problema, si un problema no tiene solución no es un problema. Pues de alguna manera coger esa filosofía y decir, la solución está incorporada. Ahora quizá no la estoy viendo, pero está incorporada. Y poder ir viendo, ¿no? De la mano, vale, tengo que resolver esto, pero la solución está, no la veo, pero está. Poder ir incorporando la solución a todos mis pensamientos me permite cambiar el foco. Utilizar las emociones a mi favor. O sea, yo puedo desapegarme, yo puedo dejar que la emoción que sea el miedo, la ira, el asco, la tristeza aparezcan y dejar que ocurran y dejar que se vayan con aquella idea de todo llega, todo cambia, todo pasa. Pues las emociones también me desapego cuando las dejo ser, no cuando me resisto. No sé, pero todo y no resistiéndome a esas emociones que me lo hacen pasar mal, quedarme enfocada en esas emociones bonitas, en la alegría, en la sorpresa, en el asombro, por ejemplo. He encontrado que el asombro es un gran puente. Un puente, estamos hablando todo el tiempo de pasar de la ansiedad a la paz. ¿Por qué el asombro es un gran puente? Por su propia etimología. O sea, asombrarse significa
salir de la sombra. Asombrarse significa salir de la oscuridad. Entonces, vivir con asombro, ponerme las gafas de remirarlo todo con ojos nuevos, dejar que la vida me sorprenda, estar abierta a que me sorprenda, generar expectativa de llegue lo que llegue, va a ser interesante, colocarme en el sentido del humor, colocarme en vamos a sonreír con asombro a lo que llegue, porque lo que llegue ya está, no depende de mí. Todo eso son puentes que me dejan ir muy bien hacia esa transformación, esa alquimia de lo tenso, esa tensión que me sirve, porque me ha servido hasta ahora, a la paz interior. Y luego, la naturaleza es tan maravillosamente sabia, generosa y bendecidora que también me ha dado pequeños recursos de paz. Es decir, no solo me ha dado un cerebro que se tensa, que se angustia, la naturaleza no solo me ha dado eso, sino que también me ha dado el antídoto. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la tensión? Pues veamos qué nos da la naturaleza. La naturaleza nos da el placer, la regulación, la corregulación de poder conectarme y vincularme a otro ser humano. Una buena conversación, un cuidado mutuo, un recibir un te quiero, un dar un te quiero, un saber, esa conectarme, ¿no? O sea, esa energía compartida vía intelectual o vía más física, ¿no? Estoy ahora, aquí y ahora, vinculándome con otro ser humano. Estamos altamente diseñados para el vínculo y eso también es un regalo de la naturaleza donde encontramos paz. Un paseo donde hay árboles, donde hay agua, con sonidos de la naturaleza, donde se oyen los pájaros, donde se oye el rumor de las hojas, el viento pasando entre los árboles, el pisar la tierra, el olor de la tierra mojada, por ejemplo. El verde de las plantas. El verde de las plantas es el único color que nos permite descansar los ojos. Nosotros estamos mirando todo el día y no hay nada que nos haga descansar la vista. El único color que permite que la vista descanse es el verde de las plantas. Y ahí está para nosotros. Tenemos también la meditación que es ese contacto conmigo, ¿no? Y eso también es naturaleza, ese poder hacer el viaje hacia adentro, ese utilizar la respiración para hacerme un masajito interno, ese poder utilizar me quedo conmigo sin prisas, intentando que los pensamientos cojan una melodía, cojan un ritmo un poco más armónico, de manera que la paz pueda como colarse entre ellos, ¿no? Dicen las meditaciones budistas que la paz es aquello que ocurre entre pensamiento y pensamiento. Cuando estamos agitados los enganchamos todos y no hay sitio para que se cuele la paz, no hay hueco. Pero en cambio, cuando nosotros estamos en un estado meditativo, en un estado de contacto conmigo, no hace falta, de verdad, yo medito cocinando, o sea, no hace falta que estemos en plan om, y que también, cada uno tiene que encontrar su forma, cuidando las plantas, acariciando a un animal, pero es ese que me voy hacia adentro, no me voy hacia adentro y me conecto conmigo, pues eso es un estado meditativo. Dice, no lo sabré decir, pero hay como una vez escuché como 3 estadios diferentes, un estadio de relajación, uno de meditación y uno de contemplación. Y creo que lo dijo mi maestro hinduista, creo que decía algo así como, relajar es cuando con la respiración yo bajo un poco el ruido mental, bajo como el volumen. Meditar es cuando estoy en un estado en el que empiezo a hacerle preguntas al universo. Y contemplar es cuando el universo me contesta. Entonces, a mí siempre me ha parecido mágico esa manera de pensar que cuando yo estoy conectada conmigo, estoy conectada con el todo, ¿no? Estoy en esa unidad perfecta, pero que empieza por mí, ¿no? Eso me lo da, nuestro cerebro puede hacerlo. O sea, una de las cosas que más ha intrigado a los científicos, a los que nos dedicamos a la neurociencia, una de las cosas que más intriga es,
pero ¿dónde está la conciencia en el cerebro? Pero ¿dónde está la fe en el cerebro? Pero ¿dónde está la meditación en el cerebro? Pero ¿dónde está la conexión con lo espiritual, con lo sagrado? ¿Dónde está? Porque nos parece tan absolutamente fascinante que en todas las culturas y en todos los tiempos haya esta inquietud de ¿seguro que eso es todo? ¿Seguro que eso es todo lo que hay? Y de pronto solos nos conectamos a esos rituales sacros que pasan por, ¡buah, me voy para adentro! ¿No? Y el que no lo consigue, ¡guau, qué vida tan tensa! ¿No? Y a veces, bueno, a veces no hay llamada, a veces no hay despertar, pero qué satisfacción, ¿no? Cuando podemos a veces trascender un poco y pasar, hacer cruzar ese puente de la ansiedad a la paz interior, a la quietud, a la ecuanimidad, al bajar el volumen, cada uno que lo llame, pero es ese estado en el que la melodía de nuestro interior tiene otro ritmo, es más armónica, no va tan rápido y hay como un bienestar que se va colando entre pensamiento y pensamiento, ¿no? Hay esta salida de la tensión, hay una presencia, hay una agencia, hay un estoy conmigo, todo está bien sin necesidad de que ese bien sea ni lo mejor, ni lo excelente, ni lo perfecto. Todo está bien porque estoy vivo, porque estoy aquí, porque estoy agradecida de simplemente vivir este pequeño instante como un milagro. Ya lo sé, me voy, pero es que es un milagro. Entonces, un poco